Dark Souls. Capítulo 8. ¿Qué clase de infierno es este? Luego de caer del castillo hacia el abismo oscuro infinito debajo de este, el humano se encuentra solo en la oscuridad, cayendo sin saber cuándo tocar a tierra. Esto se vuelve muy incómodo. Dije sin poder ver nada, ni oír nada. Es como estar flotando sin sentir algo. Dicho esto, el humano puede ver en el fondo una luz roja, que se hace más grande a medida que se acerca. ¿Qué? ¿Tenía fondo? Espera, dije comenzando a entrar en pánico. ¡Ah! ¡Maldición mi cabeza! Dije levantándome adolorido. Apenas empezó a moverse, un auto pasa con una velocidad desmedida, casi atropellando al humano, si no fuera porque éste se percató de su cercanía. ¿Pero qué le pasa a ese loco? Casi me mata el Mui. El humano dejó de hablar por unos instantes, ya que al levantar la mirada, observó como seres extraños con formas demoníacas, deambulaban por todas partes. Grandes, pequeños, delgados, fornidos. Era una situación pero muy extraña para él. No inventes, ¿qué demonios? Otro auto pasó cerca de él, asustándolo, y haciéndolo correr hasta la vereda. ¿Qué les pasa? ¿Acaso quieren matarme? Dije enfadado. Pero luego ve pilas de cadáveres destrozados, amontonados en un basurero. Oye Shadow, ¿sabes dónde estamos? Algo me dice que vienes de aquí. Preguntó el humano, pero Shadow no respondió. Bueno, ni modo. Decidí caminar y explorar la gran ciudad, topándome con grandes edificios con carteles, algunos obscenos, otros sobre negocios y tiendas. En el momento en que cruzaba una tienda de espejos, una niña que jugaba con otra de un aspecto parecido a una cabrita roja, corrió delante mío, tropezándose y cayéndose de cara. Uf, qué putazo. ¿Estás bien, niña? Le pregunté acercándome a ella. Él se acercaba a ella, extendiéndole la mano al lado de su cabello rubio, cuando de pronto ella voltea, mostrándose con una cara pálida, una sonrisa afilada y cuencas oscuras profundas como la noche. Se ríe en su cara, y la niña se levanta para seguir jugando con su amiga. Ah, maldición, esto es absurdo, ni siquiera los pequeños pueden ser normales. Dije frustrado ante todo esto. Cuando me di la vuelta para ver la tienda de espejos, fue el momento exacto que me di cuenta que todo lo que me había pasado antes, no se comparaba en nada a lo que alguna vez pude haber visto o hecho en mi vida. Mis sentidos se distorsionaron, a tal punto que no podía sentir ni de dónde estaba parado. Largas orejas de color marrón, que llegaban hasta los ojos, formando una especie de antifaz, junto a un hocico mediano, que acababa en una nariz de canino negro, y un pelaje de color blanco con pequeñas manchas marrones. Eso era todo lo que podía ver en el reflejo del espejo enfrente de él. No. ¿Acaso soy un furro? Dije preocupado, tocándome la cara y mirándome los dientes. El humano, mejor dicho furro, cayó de rodillas tocando en suelo, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba frente a él. No, esto es el infierno les digo, malditos desgraciados. Grité con todas mis fuerzas, aullando al final. Mientras él se sentía devastado por la noticia, unos demonios con forma de tiburones, usando trajes elegantes y caros de color negro, se acercaban por donde estaba él. Move out, freak, dijo uno de ellos, empujándolo a otro lado. Estos tipos eran tres, conformados por dos grandulones rudos atemorizantes.
y uno bajo, con apariencia de gángster de la mafia, entrando a un establecimiento con mucha bulla y luces de colores, reflejándose por todas partes. Luego de verlos entrar, me puse de pie, recomponiéndome del shock emocional y físico que tuve. ¡Ah, malditos! Refunfuñé sobándome la cabeza. Después, al ver el lugar donde fueron, sentí curiosidad y fui a echarle un vistazo. Caminó hacia el local, al costado de la tienda de espejos, donde vio algo que lo dejaría aún más estupefacto que lo anterior. Sin poder decir nada, y moviendo la cola de un lado a otro, vi a través de la ventana una fiesta llena de demonios aún más raros, pero con la gran diferencia que había chicas con vestidos cortos y algunas de atributos decentes, sí, muy decentes. Miró hacia la entrada, pero no había guardias o alguien que resguardara el lugar, así que decidió entrar por su cuenta. La música se sentía agradable, las luces y los presentes, todo en un área donde tomaban, bailaban, o simplemente pasaban el rato charlando en unas mesas. Todo eso era algo nuevo para él. Wow, ¿así es como se ve una discoteca? No, espera. Leo un cartel que dice en la barra, es un club de, no sé qué dice ahí. El furro empezó a curiosear, observando todo a su alrededor, notando diferentes tipos y clases de demonios con rasgos únicos, aterradores o irregulares en los machos. Pero lo que sí prestaba más atención, era a las féminas, con las cuales no perdía el tiempo en notar un solo detalle en apariencia. Luego se sienta, para poder seguir viendo a los demás, que bailaban muy pegados casi de una manera muy sexual, y a la vez en esos momentos de calma, se le vienen a la cabeza tantas preguntas e incógnitas de qué es lo que va a hacer allí, o en todo caso, cómo saldrá, y a dónde tiene que ir. Pero todo eso se disipa, cuando ve a lo lejos una chica en particular. Una demonio delgada de piel morado oscura, que tenía una cabellera negra larga, notándose un mechón pintado de rojo cubriéndole el ojo izquierdo. Junto a dos cuernos medianos, vestía una chaqueta de cuero negro con cadenas saliendo de sus bolsillos, y usaba jeans cortos con medias de red. Y un tatuaje que por su cuello y otro que se notaba por la parte de baja de su abdomen, poco visibles. La miré fijamente, pensando en lo bonita que era, y por la mirada afilada y rebelde que transmitía su rostro, mientras bailaba de una forma hipnótica y fluida, simplemente me quedé congelado en esa posición. En un momento ella voltea mientras daba un giro, y nota que el furro la mira directamente a ella, como si fuera alguna clase de acosador. Al cruzar miradas, me volteé lo más rápido que pude, e intenté salir apresuradamente por la incomodidad. Sin darse cuenta, choca con un tipo que tenía en su mano un trago, haciendo que lo derrame. Oh, disculpa, perdón, no fue mi intención. Se disculpa, pero el tipo al que chocó, se retira rápidamente del lugar. Entonces el furro vio delante de él, a alguien que había visto con anterioridad. Un tiburón antropomórfico con una gran aleta en su espalda, estando con su traje manchado con la bebida del otro sujeto, viéndolo despectivamente. ¡Ay no! Dije yendo para otro lado, pero al darme la vuelta, otro gran tiburón de apariencia robusta me corta el paso. Otros más de su misma especie, se dirigen donde el furro, y lo cuadran. Su jefe empezó a acercarse, y dirigiéndose a sus subordinados de manera fría y directa, les dice: "Out". Entonces el furro fue sacado del lugar, siendo ahorcado junto a un pequeño grupo de guardaespaldas, que obedecían al tiburón gánster demoníaco.